Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nos agarraron un poco de sorpresa y la cortina. Gracias por estar con nosotros. Hoy es martes 10 de marzo del año 2009. Estamos listos ya esta mañana para iniciar primera entrevista. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, está con nosotros. Procurador, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a primera entrevista. Gracias, un gusto, gracias. Bueno, está Gerardo Alegría, Procurador de Derechos Civiles y encargado del Observatorio Electoral de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Gerardo, también por acompañarnos. A la orden. Esta mañana. Bueno, vamos a hablar precisamente sobre el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos durante el proceso electoral, durante estas elecciones del próximo 15 de marzo, pero también vamos a ver cómo el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos está viendo el cierre de esta campaña. También recuerde usted que después de las elecciones del 18 de enero, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entregó también una serie de recomendaciones, hizo un documento en donde planteó sus observaciones respecto al proceso electoral que se dio en ese mes, en el mes de enero. De acuerdo a la Procuraduría, habían algunas cosas que era importante tomarlas en cuenta de cara a este proceso del próximo 15 de marzo. Así es que, Procurador, comenzamos con usted para que nos recuerde un poco sobre qué es lo que contenía ese documento y cuáles eran las preocupaciones que en ese momento recogía la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, buenos días al pueblo salvadoreño que nos ve esta mañana. Bueno, efectivamente, en la verificación que nosotros hicimos en las recién pasadas elecciones en el mes de enero, elaboramos un informe preliminar que fue presentada al Tribunal Supremo Electoral, en donde señalábamos algunas cuestiones puntuales que hacían referencia desde el momento en que se iniciaron las elecciones. Concretamente, uno era el momento, la tardanza en cómo se abrieron los centros de votación. Otra observación que se hizo es referida a que algunas personas no aparecían en el padrón, otras personas aparecían que habían llegado a votar y a otros habían votado por ellos. También aparecían todavía personas fallecidas en el padrón electoral. Otras observaciones que nosotros señalamos fue la ausencia de fiscales electorales también en los centros de votación. También señalamos los inadecuados lugares de votación, en los cuales no se garantizó de manera muy efectiva el acceso al ejercicio del sufragio por parte de personas con discapacidad o adultos mayores, ya que en muchos centros de votación estaban bastante hacinadas pues las mesas. Es incómodo para las personas con discapacidad, exacto, por ejemplo. No habían condiciones favorables. Esas fueron, digamos, entre otros señalamientos. Luego hacíamos también recomendaciones en el sentido de que la Policía Nacional Civil debía desplegar más agentes policiales, especialmente en las zonas fronterizas del país, para evitar pues el que pudieran ingresar a votar personas extranjeras. Pues, ahora, Procurador, país. Este último punto sobre la petición de más policías en las fronteras de los países con El Salvador, tiene fundamentos, tendría fundamentos si es que se habría comprobado la llegada o la entrada de personas de otros países a El Salvador. ¿Ustedes documentaron esto? ¿Recibieron algún tipo de denuncia realmente? Nosotros recibimos varias denuncias, pero para... ¿En qué sentido, por ejemplo? O sea, que se señalaba que veían en determinados municipios personas que no pertenecían al municipio y que la gente los conocía y dice, estas personas no viven acá y por lo tanto nos parece extraño que estén votando en este lugar. Pero realmente estas personas portaban su documento único de identidad y aparecían en el padrón. ¿Pero extranjeros o de otro municipio? No, es decir, nosotros no pudimos establecer que efectivamente se tratara de extranjeros. Las denuncias fueron de que personas extrañas, no decían extranjeros porque no se pudo comprobar. El asunto es que para evitar también todo ese tipo de especulación es que nosotros hemos recomendado a la policía, y la policía muy bien lo ha tomado, de que sí efectivamente va a desplegar más policías en todo el país y especialmente en zonas fronterizas para evitar también que se pueda dar esa situación, independientemente de que en las elecciones pasadas se hayan dado o no, pero para evitar cualquier situación incómoda o comentario o especulación, entonces la policía pues ha dicho que va a desplegar más agentes policiales en esa zona. Por supuesto que la libertad de tránsito no se le puede limitar ni prohibir a ninguna persona. De lo que se trata es controlar que pudieran ingresar personas de otro lugar a votar en nuestro país sin tener pues las credenciales correspondientes. Procurador, estas situaciones que me ha señalado se pueden llamar, o sería correcto llamarles irregularidades, que no necesariamente pueden caer en una situación de fraude.
Sí, yo diría irregularidades. Ajá. O sea, algunas tienen que ver con la logística, con la organización del padrón, de los lugares. Yo no le llamaría fraude, porque no realmente no se trata de situaciones de fraude, sino que son irregularidades de un proceso electoral que por las propias condiciones y también porque hay vacíos en el código electoral, porque también hay otras cosas que se señalaron, como por ejemplo en lugares inmediatos, en los centros de votación habían distintivos de partidos políticos, en los mismos centros de votación habían también personas que estaban orientando al voto, algunos con distintivos. Todas estas sí son situaciones irregulares que pueden crear también un grado de desconfianza del proceso. Pero no podemos decir que eso podía llevar también al Ahora, ¿en qué repercute esto al final? El hecho de que se dé este tipo de situaciones, en que haya menos personas votando en el proceso electoral, en que la gente tenga menos confianza en el proceso electoral. Sí, yo creo que es la confianza. Una de las cosas importantes, creo que en un proceso electoral, que es un proceso democrático en todos los países, es que el Tribunal Supremo Electoral, en este caso, en nuestro país, y todos los tribunales electorales deben de crear confianza y credibilidad al pueblo salvadoreño, porque el Tribunal Supremo Electoral es el ente rector, el que dirige, el que organiza todo el proceso electoral. Por lo tanto, ya incluso en esta etapa en que estamos en nuestro país, ya ahorita está prácticamente todo en manos del Tribunal Supremo Electoral. Entonces el Tribunal Supremo Electoral debe crear condiciones para que la población confíe en este tribunal y confíe en todo el proceso y acuda masivamente a las urnas a votar sin ningún temor de que puede haber situaciones también de fraude. Bueno, en este marco, Gerardo, ¿cuál ha sido el trabajo del Observatorio de la Procuraduría, del Observatorio Electoral, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Sí. ¿En qué han venido ustedes trabajando? Bueno, en primer lugar también un saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, la Procuraduría desde el año pasado ha hecho esfuerzos por agrandar, por ampliar su cobertura en materia de observación electoral. Como sabemos, el Procurador tiene el mandato constitucional de fiscalizar al Estado y en materia de organización de elecciones también lo hace, principalmente al Tribunal y a las demás instituciones del Estado que intervienen en esto. En las elecciones de enero de este año tuvimos un grupo de 1.257 personas, ciudadanos y ciudadanas, que nos acompañaron en la observación electoral, que estuvieron en los centros de votación desde las 5:30 de la mañana hasta las horas de la noche en que se elaboraron las actas y se entregaron. Y estas personas se encargaron de recoger información suficiente sobre estas irregularidades que ha planteado el señor Procurador. Nuestro observatorio generó una cantidad de información suficiente para poder basar el informe de la Procuraduría en hechos ocurridos y comprobados en cada una de las juntas receptoras de votos en las que estuvimos. Para el caso, por ejemplo, de las dificultades de los ciudadanos a la hora de votar, el observatorio arrojó una cantidad importante de casos en los que la gente se vio imposibilitada de poder votar. O sea, ustedes tienen como función documentar aquellas irregularidades que fueron, digamos, denunciadas por la población salvadoreña. Es correcto. El observatorio lo que hace es poner sus ojos en el funcionamiento del sistema electoral y medir cómo la efectividad de las instituciones que tienen que brindar esas condiciones de las que ha hablado el señor Procurador acá y que deben de facilitar el voto de las personas. Esa información es trasladada hacia la Procuraduría y pasa por un proceso de análisis que posteriormente sirve para los pronunciamientos que el Procurador hace acerca del proceso. Para estas elecciones que se avecinan hemos también tomado medidas para fortalecer el observatorio y poder brindarle a la población una opinión también independiente, confiable, desde la voz del Procurador acerca del funcionamiento de las instituciones que organizan el sistema electoral. Ahora, Gerardo, ¿es antes, durante y después de las elecciones este observatorio que ustedes desarrollan? Bueno, en realidad la labor principal del observatorio es funcionar el día de las elecciones. Sin embargo, también se crea una especie como de red ciudadana de personas que están cerca de la Procuraduría y que han sido además formadas, capacitadas digamos, en el ejercicio de los derechos políticos y son personas que ya están pendientes de todo lo que está pasando. También nosotros hacemos una labor de contacto, de tener información, por ejemplo, en temas de campaña, en temas de algunas prácticas que algunos partidos utilizan en algunos municipios para dar a conocer sus programas o para hacer su propaganda. Entonces también digamos que hay una función
electoral en el caso de las elecciones de enero que ha continuado ahora y también previo a las elecciones de marzo que hemos continuado recibiendo información de parte del observatorio. Gerardo, ¿qué campañas o prácticas utilizan los partidos políticos a nivel de municipio? Bueno, ahora a nivel obviamente nacional, ¿no? Porque cuando se trata de elecciones municipales y legislativas hay campañas muy focalizadas en los municipios, pero ahora estamos hablando de una campaña obviamente a nivel nacional.